pero vamos a contar los libros que tenemos para sortear porque ya vamos a entrar con nuestra entrevista. Sí, hoy tenemos, como todos los sábados, un libro para sortear. En este caso, Inflación, una costumbre argentina, de Andrés Aciaín. Inflación, una costumbre argentina, de Ediciones Continente, a quien como siempre agradecemos para que nos facilita los libros para poder hacer estos sorteos. Quien quiera participar del sorteo nos tiene que mandar un mensaje por WhatsApp al 11 3200 0530, un mensaje de texto diciendo que quieren participar por el sorteo del libro, y quien sea la ganadora o el ganador, como siempre, lo va a poder pasar a buscar a partir del día martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Saludamos y agradecemos también a nuestro querido Gabriel Agugliaro en la operación técnica, a Leandro Deza en la producción ejecutiva del programa, también a Ailén Pavón en la operación de streaming, a Lalo Recanatini en la producción artística, y a Noelia Giorgi y Rodolfo Amaui de la Universidad Nacional de Avellaneda, y toda una red de emisoras nacionales e internacionales que retransmiten nuestro programa. En un ratito más tenemos varios avisos de actividades importantes que vamos a tener en la semana, además de hablar de nuestro auspiciante Iriarte Verde, pero ahora ya estamos, ¿verdad? Sí, vamos a ir directo a meternos en el primer tema, porque nuestro entrevistado está ya del otro lado del charco y son un montón de horas más, así que vamos a darle entrada a Cristian Rodríguez. Él es, ya lo hemos entrevistado aquí en Diálogo Internacional, él es líder del partido de izquierda, la Francia Insumisa, no lo voy a decir en francés porque no me va a salir, y también vamos de paso a invitar a Emilio Tadei, con quien también muchas veces hemos conversado aquí, así que lo sumamos. Emilio es doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de París y también de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Por supuesto que para hablar de estas crisis políticas y las movilizaciones masivas en Francia. Cristian, ¿cómo estás? Acá te saludamos Atilio Borón, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko, y también ahí del otro lado Emilio Tadei. ¿Cómo estás? Estamos en familia, ¿cierto? La gran familia. Mucho cariño a cada uno de ustedes, que los conozco, tengo el placer y el gusto de compartir siempre en estos temas internacionales junto a ustedes. Así que felicitaciones, un programa muy activo, muy profundo, y además que uno aprende mucho, no solamente de lo que está pasando en Argentina, sino en varias partes del planeta. Mucho cariño y gracias por la invitación. Bueno, gracias. Gracias a ti, Cristian. Acabo de descubrir que está Emilio también, claro, gran amigo. Ahí está. Hola, Cristian, un gustazo. Claro. Igualmente. Bueno, la idea, no sé, por ahí, Cristian, cuéntanos cómo está el panorama sociopolítico y económico en Francia hoy. Ha vuelto a caer un primer ministro, designaron a otro, Le Cornu. Tenemos la impresión de que hay una inestabilidad extrema, pocas veces vista en la Quinta República, pero acláranos un poquitito cómo está la cosa y qué puede acontecer. Cuarto cambio de primer ministro. Recordemos juntos que, me acuerdo, ustedes me invitaron al programa cuando el presidente Macron desconoce que gana la izquierda en las últimas elecciones legislativas, la mayoría relativa, pero mayoría, o sea, eso no lo quiere nunca entender Macron, y desconoce esta alianza del nuevo Frente Popular, y él nombra a un primer ministro que es primer ministro minoritario, que representaba el 3% o 4%, después otro segundo primer ministro, otro tercero, todos de las últimas oportunidades y alternativas que ellos se daban para poder respirar. El resultado final es un país que está ingobernable, porque además es un país que está, y eso es el éxito de las movilizaciones, el 10, Bayrou, el último, se somete a una prueba de confianza. La Asamblea Nacional vota la destitución, cae ese gobierno, el 11, Macron en una provocación nombra al cuarto, que es Le Cornu, que es un ministro de la guerra, es un ministro que pide el 5% del Producto Internacional Bruto para la guerra con
con Rusia, es el ministro que ha estado permanentemente alimentando esta confrontación, que es una locura, pero es la orden de la OTAN y por lo tanto del Imperio norteamericano, de provocar una guerra con Rusia. Y fíjense ustedes que ese mismo ministro saca el día 12 80.000 policías a la calle a reprimir. Lo que ustedes han visto en las primeras movilizaciones, 80.000 policías el 12 de septiembre, la movilización, lo saca a la calle, reprime fuertemente y vuelve a reprimir esta que se hizo el 18. Ahora, ¿cuál es la novedad? Y es muy importante para nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan, para los auditores, es que Francia se cansó de la huelga de un día. Francia se cansó de sacar 5 o 6 millones de personas en las calles en el movimiento por los jubilados, ¿se acuerdan? Que eran movilizaciones masivas, duró como 2 o 3 meses. ¿Saben por qué? Porque estos ya no escuchan a la calle, no les interesa, pueden haber 6 millones de personas, las reformas brutales para destruir el estado de bienestar social, las mantienen, las siguen ejerciendo, y es ahí donde está hoy día el ras-le-bol, como dicen, ¿cierto? Un ya suficiente, y vamos a generar lo que se llama bloqueemos todo. Este movimiento bloqueemos todo es hijo de los chalecos amarillos, hijo de las noches en las plazas y mucho más de lo que se está dando. ¿Qué pasa ahora el 18? Es la primera vez después de la unión sindical de todos los sindicatos en la lucha contra la jubilación, que se acuerdan una jornada. La jornada es exitosa, más de 1,5 millones en las calles, en marcha, pero también movilizándose. Y la idea de bloquear todo, mira, nos cansamos de estas democracias liberales que no aceptan cuando tú no ganas, la rechazan. Eso es una democracia que les interesa a ellos. Cuando el pueblo gana y decide, eso no lo escuchan y lo reprimen. Entonces, bloqueemos todo, busca tocar la economía, tocar a los patrones, para que los patrones hagan caer también ese gobierno. ¿Saben ustedes que este gobierno de Macron, los dos, ha hecho ganar al 100, 200, 300% a los más ricos y así también ha debilitado a los más pobres? En 2 años tenemos 1.200.000 más de pobres en Francia. Entonces, ese es el estado de espíritu, para que ustedes lo vean. Se acordó un nuevo encuentro, ahora después de esta movilización, para pedir 2 cosas. Impuesto para los ricos, dejar de alimentar Macron a los ricos, y nosotros, por supuesto, que pedimos la destitución de Macron, que es la única posibilidad de que esta quinta república, que queremos la sexta república, pueda venir a ser equilibrada. Emilio, ¿qué pensás? Porque vos has seguido muy de cerca el tema francés. Me gustaría que platicaras con Cristian sobre este tema. Sí, bueno, saludarte nuevamente, Cristian, agradecerte, y me surge una pregunta porque vos dijiste algo muy interesante. Dijiste, este movimiento es hijo del movimiento de los chalecos amarillos. Yo recuerdo que en ese momento la ultraderecha intentó hacer una recuperación política del movimiento de los chalecos amarillos. Y bueno, digamos, fue un momento de disputa. Ahora pareciera, y corregime si me equivoco, que el ras-le-bol, el cansancio al cual vos hacías referencia, tiene una manifestación o un sesgo claramente antineoliberal, y pareciera, y esta es la pregunta que te hago, que la ultraderecha, sobre todo el Rassemblement Nacional, están en una posición de incomodidad respecto a las reivindicaciones populares. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo está procesando que parecía, digamos, el agrupamiento que iba a recuperar ese cansancio popular? Y cuál es, en el otro lado, digamos, del tablero político, cuál es la posición
de la izquierda y particularmente, digamos, de los sectores más importantes que conformaron el nuevo Frente Popular de la Francia insumisa en relación al peso que tiene la movilización social en la resolución de la crisis política francesa. Querido Emilio, yo creo que hicimos un error con el tema de los chalecos amarillos, de pensar que porque no lo dirigíamos nosotros, lo dirigía la extrema derecha. Estas lecturas a veces bipolares, que creo que son que tienen su costo. Y el costo fue que como la izquierda dijo nosotros no tenemos nada que ver con los chalecos amarillos, entonces no son nuestros y por lo tanto son de la extrema derecha. Y la extrema derecha trató de justificárselo. Y yo creo que hay que partir de un criterio de que más allá de los partidos políticos hay mucha vida, mucha actividad social en los barrios, en las industrias, y lo que está pasando ahora es la organización de todo ese descontento, y eso se va haciendo con o sin los partidos políticos. Y creo que esa es la experiencia que hay ahora, es esa, la de decir, la experiencia que hay en este momento es miles de iniciativas de asambleas ciudadanas locales por todos lados, están manifestando ya un cansancio total, porque Macron ha llevado a un país a la guerra, a la miseria, a vender los servicios públicos, a destruir la educación, a destruir y a privatizar todo lo que pueden, y bueno, hay un momento donde el pueblo responde, y responde en estas condiciones que están. Nosotros creo que nadie se puede adjudicar la iniciativa de un movimiento como ese, sino que más bien ponerse al servicio. Y la extrema derecha, el partido de Marine Le Pen, hoy día cae en su propia trampa, porque como son populistas, dicen apoyar todo, pero en realidad han votado todas las leyes para mantener Macron y esa alianza que hoy día tienen. Hoy día el gobierno en Francia es una alianza centro-extrema derecha. Y para profundizar en esto mismo que estás describiendo, cuando vos decías esta táctica o bloqueemos todo, que no sé si es una consigna o es tu manera de sintetizarlo o eso es lo que dicen en las calles. En la calle. Es la calle. Bloqueemos todo. La pregunta es, creo que hablaste en francés, la pregunta es ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se piensa desarrollar este bloqueemos todo? ¿En qué consiste? ¿Y quiénes son? Ya lo venís describiendo, pero por ahí desmenuzar un poquito más. ¿Quiénes son esos sujetos que están desplegados en la calle? Hablaste de sindicatos, hablaste de la... Bueno, en fin, si te podés explayar un poquito más en función de eso. Mira, el Ministerio de Finanzas fue tomado a las 6:30 de la mañana, el 18. Fue tomado ¿por quién? Por el sindicato Sud. ¿Quién es el sindicato Sud? Sud son el sindicato Solidaire, Unido y Democracia, sería la traducción, Sud. Es el sindicato el más de avanzada en finanzas, en ferrocarriles, en los que tienen más influencia. El sindicato que tiene una propuesta de ruptura anticapitalista total, que no es el caso de la CGT, aún menos el caso de la CFDT. Entonces es un movimiento radicalizado en el término ir a tomarse el Ministerio de la Finanza, después paralizar los trenes en todo el país, bloquear las rutas. Vieron cómo reprimían, no sé si tienen la imagen de esa mujer que es golpeada brutalmente por la policía y que la siguen golpeando en el suelo, ella se para hasta que tiene que pedir perdón, y son como 20 policías que están contra ella. Eso hace que en realidad a nivel de organizaciones, yo te diría, al menos lo que nosotros hemos visto y vivido, son ciudadanas agrupados en comités, en sindicatos, en liceos, en organizaciones de barrio, en organizaciones culturales. Está la presencia de ATAC, está la presencia de
movimientos juveniles que se han ido organizando en torno al tema de la pobreza, en torno al tema de poder tener un techo digno, son los que están actuando en este momento, apoyados por una corriente importante de la izquierda, como lo decía Emilio. Interesante. Cristian, Sí, adelante, Emilio. en relación a esto mismo que preguntaba Paula, respecto a la participación en las acciones, ¿cuál es, si nos pudieras dar un pantallazo, el enraizamiento de este movimiento que lleva 15 días en los barrios de la periferia, allí donde viven los hijos, las terceras generaciones de inmigrantes que también durante el gobierno de Macron han protagonizado levantamientos contra la represión policial, contra la persecución a los inmigrantes, pero que a veces, digamos, ha habido destiempos en la capacidad de unir las luchas sindicales y esas luchas. ¿Cómo está esa situación? ¿Hay una capacidad más fuerte de convergencia? Mira, hay un factor que es muy importante, lo estaba escuchando a ustedes anteriormente que nos encontráramos con este tema. Hace casi ya más de un año que la sociedad francesa viene movilizándose por el tema de la Palestina. Lo que se está haciendo ahí, la inhumanidad que quieren deshumanizarnos a todos, es la respuesta de los barrios populares, es la respuesta de las clases populares y medias, intelectuales, jóvenes. Entonces ha habido un estado de movilización de la sociedad, y lo que hace que tú te das cuenta hasta dónde el gobierno francés, hasta dónde Macron llega al desconocer el rol de una sociedad, o sea, de un gobierno de extrema derecha como el de Israel. Entonces eso también tiene un cansancio total. O sea, frente a esta especie de que nos han obligado a ser espectadores, la sociedad ha tenido que salir a la calle. Y entonces es ese movimiento de pedir que se vaya Macron el que se suma con esto de bloqueemos todo. Eso es bueno que se entienda, porque de ahí viene. Hemos estado movilizados por Palestina, pero hace ya... tú sabes cómo le han dado duro a Mélenchon el sionista, Mélenchon el enemigo de Israel, etcétera, etcétera, porque nos ha tocado asumir esa defensa del pueblo palestino. Entonces, en esa continuidad... Valga subrayar que fue diríamos, el único hombre político en Europa que tempranamente se opuso a la guerra y al genocidio contra el pueblo palestino, cuando gran parte de la clase política europea asentía a la masacre, ¿no? Exacto. Y fíjate que había una lección de aprender ahí hasta dónde puede llegar el neoliberalismo para salvar su interés, hasta buscar desaparecer de la faz de la tierra a un pueblo como el pueblo palestino. Y eso fue un proceso de concientización, de autoconcientización, que lo fuimos descubriendo. Mucha gente no creía que lo que pasaba en Palestina, mucha gente nos decía: ustedes son mentirosos, ustedes son pro Hamas, etcétera. Hoy día casi no queda nadie, y quieren intentar hacer un paraíso como Miami, según ellos, con ese pueblo. Entonces, en esa dinámica es que está y se inscribe, y esperamos para largo, este movimiento del bloqueemos todo. Cristian, ¿crees que hay alguna posibilidad de que haya un llamado anticipado a elecciones presidenciales en Francia ante una situación como esta? Mira, Macron tiene una orden que es vender todo, y lo que le queda todavía es privatizar la jubilación. Mientras no resuelva ese tema de la jubilación, él no va a irse por la suya. Puede haber un llamado a elecciones legislativas, suspender la asamblea sorpresivamente antes del 2027. Si la presión continúa, tiene que responder con algo. Nosotros decimos destitución,
de emisión, ellos tienen en su mano todavía algunas posibilidades de llamar una nueva elecciones legislativas, pero yo creo que lo que está claro, tú comenzaste, querido, diciéndolo, la inestabilidad es total, y esto, cada primer ministro no hace más que alargar la crisis política. Tú sabes que no han nombrado todavía gobierno. No hay gobierno, hay primer ministro, no hay gobierno. Retailleau, que es el ministro que manda a la policía a reprimir, también es el ministro que acepta que la policía rompa con fierro los barcos que vienen llegando de inmigrantes, las lanchas de inmigrantes. La policía ahora va y rompe con fierro las lanchas para que se ahoguen. Ay, y así Dios. Lleguen menos a las costas. Es esa Francia, la que está en este momento en el gobierno, y obviamente con lo de Palestina y lo que están haciendo con nuestro pueblo, es la única vía en la salida de Macron. Cristian, Emilio, ¿qué tal? Marcelo Rodríguez los saluda. Les quería preguntar, a ver qué piensan los dos, si en esta situación de crisis también está influyendo el prolongado conflicto, la guerra con Ucrania, y las consecuencias que esto tiene para Europa, ¿no? La guerra en Ucrania contra Rusia. Emilio, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, totalmente. Bueno, que creo que Cristian en su primera intervención remarcaba un dato que yo se lo comentaba a Tilio el otro día y que me parece que no es menor. El hecho de que Macron haya decidido nombrar a quien fue ministro de Defensa en el gobierno da claras muestras de que el gobierno de Le Cornu, en el caso de perdurar un poco más, es un gobierno puesto para alimentar el discurso bélico. Y esto, tiene, me da la sensación, una relación directa, no solo con la evolución de Francia, sino con la evolución europea. No olvidemos que en febrero y en el mes de marzo se anunció lo que constituye la gran iniciativa de las élites, de las clases dominantes europeas para la tentativa de relanzamiento de la economía, y ese anuncio no es nada más y nada menos que la política de rearme europeo. Y estas protestas que se están dando en Francia y que tienen, me parece, una dimensión europea importantísima, están directamente vinculadas a eso, porque el anuncio de gastar 500.000 millones de euros en la política de rearme supone que esos 500.000 millones de euros se van a sacar del recorte del gasto social. Y justamente lo que determinó la caída del gobierno de Bayrou, que es el primer ministro francés que se acaba de ir, es que Bayrou presentó una propuesta de ley de presupuesto con un recorte de 44.000 millones de euros para alimentar eso. Entonces, es evidente, me parece a mí, que hay, y sobre todo uno toma, la evolución de la política económica en Alemania y en Francia, una reorientación bélica, podríamos decir, paradójicamente, una especie de keynesianismo bélico neoliberal de las élites europeas. La verdad que es espeluznante todo. Qué decadencia está en Francia, ¿no? Símbolo, cuna de la burguesía, de la Revolución Francesa. Vemos también justamente, es una muestra más que acabada de la crisis de esta civilización que pretende ser civilización burguesa, capitalista. Bueno, es una muestra más. Cristian, querido. ¿Sabes sí. tú que hay una cosa que quería agregarle? Ellos llegaron a la conclusión en Europa que su economía, como no quieren depender de otros en relaciones comerciales, no quieren BRICS, no quieren ese horizonte, porque su amo Estados Unidos les dice que no, y la OTAN aún menos. El proyecto que hay detrás es que la única manera de reindustrializar Francia y Europa, esa Europa que estamos hablando, es produciendo armamento. Claro. Así como producíamos nosotros los autos Peugeot, ¿se acuerdan? Uh-huh. Los Renault. Bueno, hoy día no.
a ver, cambio de giro, vamos a dedicarnos misiles, supersónicos, aviones, o sea, está estructurado todo en una lógica de la guerra. Y se nos pide a nosotros el 5% de la riqueza se va a ir a esta inversión. Entonces nos están hablando que la salvación de Europa es la guerra y la construcción de esta industria armamentista. ¿Se dan cuenta cómo, hasta dónde han llegado y hasta dónde la locura? Por eso Macron no puede salvarse si no es declarando la guerra a Rusia. Por eso que inventan fake news todos los días, que supuestos misiles que llegaron a Polonia, a Estonia, a Estonia. Claro, a Estonia. Ya una cantidad de falsos para crear falsos positivos para que todo el mundo diga y justifiquen. ¿Ah? Sin embargo, estos bandidos no saben que una guerra, la guerra que ellos quieren, son 13 minutos que se demora el misil desde Rusia hasta París. Claro. Y con eso se acabó, señor. Así es. Nosotros no vamos a respirar más que eso. Si están pensando en la Segunda Guerra, los combates cuerpo a cuerpo, están absolutamente perdidos. La gravedad es esa. Por eso que, queridos, lo único, y hay que defender el pueblo de Gaza, así como hay que defender Venezuela, porque estos bandidos van hacia ese extremo. Nos quieren llevar a una tercera guerra mundial. Europa ha sido lo único que le ha ofrecido a la humanidad. La primera, la segunda, ya quieren la tercera guerra mundial. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. No sé, compañeros, si alguien quiere agregar algo. Hemos abusado de tu tiempo, la verdad, por favor. Muy esclarecedor como siempre, Cristian. Gracias también, Emilio, por estar acá. Por favor, contarle que después en un ratito más vamos a escuchar en el programa, queridos Emilio y Cristian, la entrevista a Michelle Lowy, o Michael, no sé cómo se dice, o Michael Lowy. Michael Lowy. Bueno, y que justamente está hablando también en un sentido estructural de esto mismo que vos que recién acabas de mencionar, ¿no? Que tiene que ver con la irracionalidad profunda a donde nos lleva, esta locura de esta burguesía guerrerista en decadencia. Claro, con Michael hemos hablado fundamentalmente el del ecosocialismo y el tema de la guerra, no hablamos de la política francesa, así que son dos entrevistas altamente complementarias, la tuya y la de Cristian. Es un gran intelectual, a Michel Lowy, y me alegro mucho que hayan estado con eso. Yo quisiera pedirle un favor a ustedes, que por favor echaran a patada a Milei para ayudar mucho a nosotros. Vamos a ver si... Vamos a hacer lo posible. Estamos pendientes y la lucha de ustedes es magnífica, verdaderamente. Vamos a tratar de hacerte el favor. Vamos ahora. Gracias, Cristian. Un gran abrazo. Adiós. Un abrazo. Gracias. Gracias, Emi, también. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un beso grande, Emilio Tadei y Cristian Rodríguez, de la Francia Insumisa. Esperemos que se fortalezca esa herramienta política también acompañando al pueblo francés en su lucha, que esto parece que está recién comenzando, ¿no? Ya tiene 2 semanas, pero vamos a seguir teniendo que hablar de Francia porque esto continúa. Bueno, y en Diálogo Internacional vamos a una tanda y enseguida volvemos. Quédense. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200